Antes de entrar en el tema que vamos a estar viendo y en las verdades que tiene la palabra ahí para nosotros, yo quisiera que pudiéramos estar contextualizando, porque hemos estado siguiendo el flujo de pensamiento de la carta y no queremos sacar un texto de su contexto. Por tanto, ¿cuál fue el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió? Y eso lo vimos que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, donde él le dice: te escribo, Timoteo, para que si tardo tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ahí está el propósito por el que esta carta ha sido escrita, para que si yo tardo, tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, tienes que saber esto. Si yo no llego a tiempo, tú tienes que saber cuál es la instrucción para la iglesia del Señor, porque no es a la manera de los hombres, es a la manera de Dios. Así que como columna y baluarte, Timoteo, tú tienes que saber que la iglesia está llamada para sostener y defender esa verdad por la cual ella ha sido liberada. Y para esto la iglesia debe conocer la verdad, y lo vimos en la primera sesión, hermano, donde empezamos hablando de lo que Pablo le decía en el capítulo 1. Para esto, Timoteo, la iglesia tiene que conocer la verdad que debe defender, porque no podemos hablar de defender una verdad que no conocemos. Timoteo tenía que conocer esa verdad y la iglesia también. Además, la iglesia tenía que promover el evangelio, pero también tenía que denunciar todo aquello que marchitara el evangelio. Y este es el contexto en el que hemos venido desarrollando esta carta. La instrucción de Pablo a Timoteo es clara. Además, el apóstol Pablo hace un énfasis para que Timoteo conociera y le dice: Timoteo, debes quedarte en Éfeso para defender y luchar por el evangelio. Eso es lo que te digo, Timoteo. Defiende y lucha por ese evangelio que una vez ha sido dado. Y Pablo lo que está haciendo es preparando a Timoteo para enfrentar con firmeza la ola de doctrina de demonios que estaba entrándole a la iglesia, que estaba entrando a la iglesia de Éfeso. Y lo que Pablo le dice a su discípulo es: te estoy preparando, Timoteo, para que prepares a la iglesia para que pueda enfrentar esta ola de doctrina de demonios que está entrando. Y esto también es aplicable a nuestra época, hermano. Por eso cuando estuvimos hablando en estos primeros capítulos de estos temas, es muy aplicable a nuestro tiempo, porque los tiempos en que estamos viviendo es un tiempo donde todo el mundo dice que tiene la verdad y son doctrinas diferentes. Así que esta instrucción es muy buena para esta iglesia a la que le estamos enseñando, para nosotros los que estamos ministrando también, porque estamos viviendo tiempos donde todo el mundo dice que tiene la verdad. Por tanto, deberíamos estar atentos a la palabra de Dios. Así que es aplicable porque hoy las falsas doctrinas salen a diario en contraposición a la doctrina sana del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Así que otra de las enseñanzas que vemos aquí en el flujo de pensamiento de Pablo es que el apóstol instruye al joven compañero y ministro para que ejerza con sabiduría y transparencia el pastorado. Le está diciendo: Timoteo, te estoy instruyendo para que ejerzas tu pastorado allí con sabiduría y con inteligencia. Te estoy calificando como un verdadero obispo y como un verdadero siervo de Dios. Por eso es que sigue tu de pensamiento y empieza a hablar: Timoteo, hay falsos maestros dentro de la iglesia, hay falsos gobernantes. Por eso yo te digo, escoge ancianos, prepara ancianos, pero la norma para los ancianos no es la norma que la gente quiere. La norma para los ancianos es la norma que Dios quiere, por eso aparece la norma de los ancianos. También le dice: hay muchos que hoy están ejerciendo diaconado de una manera incorrecta, por tanto hay errores y falsedades, pero esta es la norma del diaconado, la que Dios determina. Por eso aparece en el flujo de pensamiento cuál es la norma del diaconado que tanto la iglesia como los líderes deberían conocer. Y cuál es la postura de la mujer, y sigue diciendo cuál es la postura, cuáles son las cualidades de los ancianos que van a gobernar la iglesia. Esto es la antesala del texto que estamos viendo, hermano. Y ahora va más lejos. Ahora le enseña a Timoteo cómo debe comportarse cada miembro de la congregación de acuerdo con su sexo, hermano. Yo creo que la carta a Timoteo es una carta que es muy útil para la iglesia, hermano. Como algunos piensan que no es una carta importante para estos tiempos, que es solo para un pastor. Bueno, si podemos ver lo que está diciendo: instruye a la iglesia con esto. Quiere decir que era una carta para que la iglesia fuera instruida, para que no sea engañada. Para que en el campo de batalla del mundo la iglesia pueda estar preparada sabiendo que Dios dice. Y el punto de partida, hermano, que siempre he estado usando en toda la carta es: ¿qué espera la cabeza de la iglesia de su iglesia? ¿Qué espera Cristo de esta iglesia local de aquí de Artemisa? ¿Qué espera Cristo de nosotros? Y el título que voy a estar compartiendo hoy es la exhortación pastoral.
Pero antes de llegar, hermano, a resolver el problema que vemos aquí en la carta, quisiera decirle que hay un problema más grande dentro de la iglesia muchas veces. Y es que preferentemente cogemos un texto, aquel que nos gusta, y lo levantamos y desde ahí hacemos una doctrina pisoteando todos los otros textos que hablan de lo mismo en la Escritura. Y eso no es una verdad. Eso es una media verdad. Y les digo, una media verdad no es la verdad absoluta de Dios. Por tanto, yo les invito, hermano, a que podamos estar escudriñando todo lo relacionado con lo que dice estos dos versículos en la Biblia, porque podemos estar aplicándolo de manera errónea. Un texto de preferencia para aplicarlo a todo no es bíblico ni es sano. No es el procedimiento que usaron los apóstoles, ni es el que deberíamos usar nosotros. Pero muchas veces es el que sí usa la iglesia. Usar un texto y por ese texto marcarlo todo. Eso no es sabio. Y vamos a estar mirando hoy uno de estos problemas de manera específica. Y una de las mejores escuelas de preparación en la vida, esta mañana en el tiempo de los hombres les hablaba, no son las escuelas públicas, no son las escuelas privadas, no es la iglesia tampoco. Una de las mejores escuelas de preparación en la vida es la iglesia, es la familia a la que Dios creó. Es ahí donde deben instruirse los niños, aquello que Dios planificó para cada persona en este mundo. Y es en el versículo, o en ese vínculo, perdón, de la familia, donde nosotros podemos entender las grandes verdades y los grandes principios que necesitaremos aplicar en la vida diaria. Es ahí en la familia. Hermano, muchas veces le echamos la culpa a la iglesia. Lo dije esta mañana en el tiempo de los hombres y lo voy a volver a decir. Cuando nuestros jóvenes llegan a la edad de 12, 13, 15 y ahora no quieren saber de Dios, le echamos la culpa a los ministerios de la iglesia. Pero cuando vamos a la Escritura, dice Dios, son los padres que no instruyeron intensamente a los hijos. Son los padres que no protegieron a los hijos. Son los padres. Porque es la familia el medio creado por Dios para la instrucción y la capacitación en el mejor nivel. No es la iglesia, no es la escuela pública, sigue siendo la familia. Entonces muchas veces vemos personas tildando a los ministerios de la iglesia como la culpa de que mis hijos hoy no estén en los caminos del Señor. Así que en el vínculo de la familia podemos aprender las grandes verdades y los grandes principios que necesitaremos aplicar en la vida diaria. Y eso también es aplicable a la vida de la iglesia, porque la Escritura usa una metáfora para la iglesia como la familia de Dios. Un cuerpo, una familia. Así que porque muchas de las cosas que hacemos en la iglesia deben ser hechas según el modelo familiar que hemos aprendido en la casa. Y les decía esta mañana y quiero recordar nuevamente, hermano. Dos personas se casan y vienen de dos contextos familiares diferentes. Los padres del esposo tenían un contexto donde esa familia tenía patrones de vida. Los padres de la esposa, criados en un contexto donde tenían patrones también. Ahora estos dos muchachos se casan y hay dos patrones diferentes ahí. Y mi pregunta es, ¿por cuáles de los dos se guían? Cuando uno actúa, el otro dice, eso está mal, por el patrón del padre de aquella familia o de la madre. Hermano, yo creo que nosotros deberíamos todos volvernos al patrón de Dios. Porque solamente cuando nos volvemos al patrón de Dios se quedan desmanteladas todos los patrones humanos, que ninguno son perfectos. Y es por eso que hay tantos problemas en la familia. Pero es que cuando hay problemas en la familia, tenemos problemas en la iglesia también. Porque la iglesia es una familia. Y entonces es ahí donde quiero que estemos mirando, porque la exhortación que Pablo le da a Timoteo tiene que ver con familia. Cuando tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en la iglesia, hermano. Familias sanas, tenemos iglesia sana. Familias destruidas, tenemos iglesia destruida. Familias sin patrones bíblicos, tenemos iglesias sin patrones bíblicos. Entonces, en esta mañana vamos a ir a la Escritura y vamos a ver la necesidad que tiene tanto un ministro como los miembros de la iglesia de conducirse como familia con sus hermanos en la fe, a fin de poderles ayudar de una manera mejor. Y dice la primera carta de Timoteo en el capítulo 5, en el verso 1 y en el verso 2. Y me gustaría que me ayuden, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos si quieren. No reprendas con dureza a quién, al anciano, sino más bien exhortarlo como a padre, a los más jóvenes como qué, como hermanos, a las ancianas como madres, a las más jóvenes, pero dice algo atrás, con toda pureza. ¿Cómo debe ser la exhortación pastoral, hermano?
Yo les decía ahorita que muchas veces cogemos un texto y lo sacamos de su contexto. Y es para buscar un pretexto. Porque no podemos olvidar quién era Timoteo. Era un joven. Era un joven que iba a pastorear una iglesia que tenía ancianos, personas mayores. Aquí ancianos no está hablando de liderazgo. Aquí en este contexto, anciano está hablando de personas mayores de edad, mucho mayores que él, que era un joven que iba a pastorear la iglesia. Ancianas, pero también tenía personas de la misma edad. Por eso es que está la exhortación. Sacar esto del contexto en el que está es para buscar un pretexto, hermano. Para decir entonces que nunca se puede exhortar, nunca se puede reprender, nunca se puede ser duro. Y yo les quiero mostrar hoy, hermano, todo lo que la palabra, por lo menos la mayor cantidad de cosas que pude extraer sobre lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Pero también quiero hablar de las verdades que están aquí en su contexto. Timoteo, recuerden, pastor joven, que iba a pastorear una iglesia con problemas doctrinales, con desorden. Una iglesia que no estaba en liderazgo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahora le está diciendo, Timoteo, recuerda, tú eres joven y vas a tratar con personas mayores. Así que, ¿cómo debe ser la exhortación pastoral, la de Timoteo en este caso? A los hombres mayores, ¿cómo debe ser? ¿Cuál era la situación? Y Pablo le está diciendo, Timoteo, en tu ministerio tendrás que corregir a diferentes personas. Hermano, aunque no nos gusta la corrección en nuestros tiempos, ni a los hijos les gusta que los corrijan los padres ya la corrección es algo que se ve mal, tampoco en la iglesia, porque eso viene de la familia. Como en la familia ya no le gusta la corrección a los hijos, y por supuesto a los hijos que están bajo la autoridad de los padres, ya no les gusta la corrección. Ahora llegamos a la iglesia y tampoco nos gusta la corrección. Pero la palabra de Dios le dice, Timoteo, tú vas a tener que corregir. Esto no es un problema de opciones ni de gusto. Vas a tener que corregir a personas mayores, a personas de tu edad. Y en vista a este trabajo tan delicado que tú vas a hacer, Timoteo, tú necesitas una adecuada instrucción para saber cómo puedes conducirte de la manera que agrada a Dios dentro de la iglesia. Timoteo, eres joven y vas a corregir, tienes que hacerlo, porque si no lo haces no estás amando. Pero tienes que saber, Timoteo, que tú eres joven y tienes personas mayores. Y es por esto que en este texto el apóstol Pablo nos muestra cómo debe ser la manera en que debemos corregir a nuestros hermanos una vez que han cometido una falta o algún pecado. Ahí no está hablando, hermano, en el contexto de una persona que repite pecado. Ahí está hablando en el contexto de una persona que falla, que peca, que accidentalmente comete un pecado. Y le está diciendo, Timoteo, cómo debes corregirlo. A los hombres mayores, ¿cómo debe ser? ¿Qué dice el pasaje? Me gustaría que puedan estar palpando ahí, extrayendo de ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo debe ser a los mayores, a los hombres mayores? Bueno, la versión de las Américas dice, no con dureza reprendas al anciano. Y aquí anciano no es liderazgo, aquí ancianos no son pastores, son hombres mayores. No reprendas con dureza. Y le decía, como anoche en la predicación, le dije, hermano, que uno de los problemas con el falso amor que está metido dentro de la iglesia, por el cual se juzga a Dios, se juzga a todo el mundo, un falso amor. Muchas veces cuando vemos un pasaje como este decimos, los pastores nunca pueden reprender con dureza a nadie. Pero eso es sacar el pasaje de su contexto. Eso es no tener en cuenta toda la revelación de Dios. Los pastores tienen que ser como se dice en el ambiente cubano, una posta de carne. Pero eso no es lo que está diciendo la Escritura, en su totalidad tampoco. Entonces, las palabras que se usan aquí para reprendas, es una palabra que en el original significa regañar o castigar. Y lo que Pablo le está diciendo a este hombre joven que va a ministrar en una iglesia con problemas, es no regañes o castigues a aquellos ancianos que por accidente, es decir, de una manera así que ha fallado como todos lo hacemos, ha caído en pecado. No lo hagas de esta manera a esas personas, a esos hombres mayores, cuando han cometido alguna falta. Hermano, para los que usan esto para el todo, les diría entonces, Jesucristo cometió errores, porque fue muy duro con los fariseos. Pero además los mismos apóstoles fueron muy duros con aquellos que continuaban en el pecado, con aquellos que querían juzgar, enseñar doctrinas erróneas. Por eso les digo, los invito a que estemos mirando toda la revelación de Dios para poder tener una cosmovisión formada en la Escritura y no formada en los sentimientos humanos ni en lo que nosotros creemos por un texto sacado de su contexto. Ahora, Timoteo estaba recibiendo una prohibición y lo que estaba recibiendo de su pastor, de su padre espiritual, es la prohibición a herir pecaminosamente a una persona mayor de edad.
Y la palabra dureza que aparece en el pasaje es una indicación a Timoteo a nunca ser duro con un anciano que comete una falta. Nunca ser duro con ninguna persona que de manera accidental comete algún tipo de falta. Pero hermano, mi pregunta ahora es, ¿sostiene la Biblia el mismo mandato cuando se trata de una persona, un anciano, que persiste en el pecado? Porque es ahí donde cometemos los errores. Cuando sacamos esto de una situación especial que está y lo llevamos a todo. ¿Sostiene la Biblia el mismo mandato cuando se trata de una persona o un anciano que persiste en el pecado? Es decir, ¿está mal ser duros y severos con aquellos que persisten en el pecado? Y en los versículos del 19 al 20, ahí mismo del capítulo 5, hermano, me gustaría que puedan estar ahí. Versículos del 19 al 20. Y ahora usando la palabra anciano para referirse al liderazgo, y me gustaría que puedan palparlo. Ahora anciano ya no tiene que ver con una persona mayor de edad. Ahora en el contexto que viene anciano tiene que ver con líderes, pastores. Y ahí dice, contra un líder anciano, no admitas, ¿qué cosa, hermano? Acusación, sino como 2 o 3 testigos. Algo muy común dentro de la iglesia, porque el enemigo de Dios ha querido siempre desacreditar al liderazgo. Y muchas veces cuando no se tiene en cuenta la palabra de Dios, eso es lo que pasa. Pero dice, no admitas acusación, Timoteo, a menos que hayan 2 o 3 testigos. Pero una de las prácticas de la iglesia es, pastor, te voy a decir algo de aquel líder, pero no se lo digas a nadie. Bueno, no lo digas, porque tienes que venir dispuesto a enfrentarlo con testigos. Y sigue diciendo, a los que persisten en pecar, no los reprendas duramente. ¿Es lo que dice? Repréndelo, ¿y cómo? Delante de todos. ¿Para qué? Para que también teman los otros. Hermano, no podemos sacar un versículo de la Biblia y ponerlo como el todo, porque nos guste a nosotros. A los que persisten en pecar, hermano, y no estamos hablando de aquel que persiste en adulterio, aquel que persiste en fornicación. Estamos hablando de aquel que quiere divisiones en la iglesia, aquel que quiere crear caos, aquel que quiere todo y que sigue haciéndolo, aquel que es un legalista, un moralista, todo aquello aplica ahí. Aquel que persiste en eso, repréndelo delante de todos. ¿Pero eso no será falta de amor? Bueno, hermano, eso lo dice el Dios de amor, porque es el Dios de amor el que inspiró a Pablo para que escribiera esto. Aquel que persiste en pecar, repréndelo delante de todos. Y en el verso 20, Pablo ordena a Timoteo a reprender rigurosamente delante de todos, públicamente, a los ancianos que continúan y persisten en el pecado. Mayormente el liderazgo, porque el liderazgo tiene mayor responsabilidad, hermano. Mayor responsabilidad. Así que en Tito también, en el capítulo 1 y en el verso 13, para los que están anotando, ahí cuando Pablo le escribe al otro discípulo, Tito le dice, repréndelos, y dice, duramente, para que sean sanos en la fe. Hermano, ya les digo, si condicionamos la palabra de Dios al sentimentalismo, al amor sentimental en el que estamos viviendo hoy, terminaremos por juzgar a Dios mismo y condenar a Dios, aún siendo el Dios de amor. Pero aquí Pablo, inspirado por Dios, le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora, mis hermanos, ¿qué dice Pablo a Tito? ¿Qué debería hacer Tito con algunos creyentes que fueron sanos en la fe? Repréndelos duramente. ¿Se dan cuenta que si cogemos un solo texto de la Escritura y levantamos una columna de doctrina, terminamos yéndonos de la verdad de Dios? Porque hay situaciones, hay momentos, hay casos donde la palabra de Dios nos enseña a actuar diferente. Ahora, debería reprenderlos severamente. Y en el caso de Tito, lo que estaba pasando era que debería taparse la boca a personas que enseñaban una doctrina diferente. Ahí en el versículo 11 de Tito, como estamos en Tito capítulo 1, pero en el versículo 11 Pablo dice, a estos que enseñan diferente doctrina, es preciso taparle la boca. ¿Cómo? Reprendiéndolo duramente delante de todo el mundo para que los otros tengan temor. Hermano, yo quiero que simplemente nos demos cuenta de que una verdad sacada de todo el contexto de la Biblia no es la verdad. Es una verdad sacada de contexto. Y si vamos a tener una cosmovisión como iglesia sana, deberíamos entender la verdad revelada por Dios en toda la Escritura y saber cuándo aplica a qué.
Así que Pablo le está diciendo, Tito, es preciso que le tapes la boca, porque según el versículo 10 del mismo capítulo 1 de Tito, dice, ellos son rebeldes. Hermano, por tanto, lo que Pablo está diciendo, a los rebeldes en la iglesia hay que taparle la boca. Eso es lo que está diciendo. Ellos son habladores vanos, son engañadores. Cosas que según en 1 de Pedro capítulo 2, la palabra dice que debemos desechar de nosotros, porque eran cosas del viejo hombre. Por eso le está diciendo, esas cosas que son del viejo hombre, Tito, tienes que tapar la boca, eso no puede seguir, eso no puede estar germinando dentro de la congregación de los santos. Ahora, ¿cuántas amonestaciones son necesarias antes de desechar a uno de la iglesia que causa divisiones? La Biblia dice, después de una u otra amonestación, deséchalo. Hermano, ¿y eso no parece que va en contra de lo que Pablo le dice a Timoteo? Dice, aquel que causa divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo. Y es el Dios de amor el que está escribiendo. Así que después de la primera y la segunda amonestación, es evidente que este procedimiento está haciendo mención a la manera de arreglar los problemas entre los hermanos en la iglesia. Y eso es lo que quiero que nos demos cuenta, hermano. Porque no hay división en el cuerpo de Cristo. Hay una sola visión y es la visión del Cordero de Dios. Ahora, de manera que la prohibición que aquí se está dando no es a nunca ser duros con los que persisten en pecar, sino que Timoteo no debería regañar, maltratar al anciano cuando comete una falta. Quiero que sepan, hermano, que los que más hacen esto en la iglesia son los que tienen espíritu legalista y moralista. Son los que cuando ven a alguien que comete una falta, ahí van con todo el arsenal de leyes para acribillarlo. Pero cuando se reprende duramente como merece aquel que es legalista y moralista en la iglesia, como pasó con Jesús y los fariseos, entonces se sienten ofendidos, se sienten dañados y empiezan a usar textos como esto para decir, lo estás haciendo mal. No, porque tú clasificas como un legalista moralista que estás haciendo daño. Y el caso de Timoteo es una persona anciana que ha fallado. Por eso es importante saber el contexto en el que estamos usando la escritura, hermano, y ver dónde aplica y dónde no. Y esto es algo que como ministro del evangelio nunca deberíamos practicar. Pero, ¿cómo debería ser la corrección que a personas mayores que han cometido una falta? Según la palabra, ¿qué está diciendo ahí el texto? Me gustaría que volvamos ahí siempre. ¿Qué dice? No reprendas con dureza al anciano, sino ¿cómo? ¿Cómo dice? Exhortarlo como a padre. Hermano, se está hablando de una persona que ha cometido una falta. Que ha cometido una falta. Exhortarlo, un hombre mayor que ha cometido una falta, dice, Timoteo, tú eres un joven, exhórtalo como a padre. Y la palabra exhortar aquí en griego significa amonéstalo. Porque muchas veces, hermano, la amonestación se ha ido de la iglesia también, pensando que es algo dañino. Pero lo que quiere decir es amonéstalo. Y tiene un sentido de llamar a esa persona, una persona, en este caso, hombre mayor que ha cometido una falta. Llámalo aparte, amonéstalo. Y esto indica que ha de evitar, o el pastor o el liderazgo debería evitar poner en vergüenza o destruir la dignidad de esta persona que ha cometido una falta. Y este verbo también se puede traducir como alentar. Coincide con la tarea que Pablo le está dando a Timoteo y le dice, exhorta, alienta. Y lo más importante de esta instrucción es el cómo debe ser la exhortación de Timoteo a los ancianos. Y dice como a padre. Y el comentarista William Hendricks dice, Timoteo debe amonestar al anciano como si éste fuera su propio padre. ¿Con cuánta consideración? Hermano, pero quiero que paremos ahí. Porque hay una postura humanista de la nueva era que ha entrado dentro de la iglesia y que dice, mis hijos nunca deberían amonestarme porque yo soy el que estoy para amonestarte. Y eso ha entrado dentro de la iglesia también. Y las personas mayores dicen, ¿tú, siendo un muchacho, vas a venir a pastorearme? Bueno, dice este comentarista que Timoteo debería amonestar al anciano como si éste fuera su propio padre. Con cuánta consideración, con qué tacto, con qué gentileza y moderación trataría a una persona tan íntimamente ligada a él. Entonces que trate a este que ha errado con la misma humildad, con el mismo amor y con la misma ternura. Porque después de todo, la comunidad cristiana es una familia, la más gloriosa de todas las familias. Ahora el apóstol instruye a Timoteo también en cómo se debería exhortar a los jóvenes
Y vamos pasando de el hombre anciano al hombre más joven. Ahí entro yo, ¿verdad? Y ustedes también, los más jóvenes. ¿Cómo debe exhortarse a los más jóvenes? ¿Qué dice la palabra? Como hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir? Timoteo, tú eres un joven y a los jóvenes los tiene que exhortar como hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, Timoteo, Pablo está apelando, Timoteo, recuerda que debes exhortar a los jóvenes no creyéndote superior a ellos, porque tú no eres superior a ellos. Porque si somos hermanos, todos tenemos el mismo Padre, hermano. Todos tenemos el mismo Padre. Si todos tenemos el mismo Padre, también todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas bendiciones. Por eso Timoteo, exhórtalos como hermanos, porque no hay, hermano, lugares más cercas. Hay personas que por no entender la gracia de Dios dicen que hay alguna gente más cerca de Dios que otros. Por tanto, esos son los que deberían orar, aquellos que están más cerca de Dios. Pero eso es uno de los tremendos errores que vivimos en estos tiempos. Porque no hay nadie más cerca que Dios. Todos estamos tan lejos, pero tan lejos, que si no fuera por el Cordero de Dios que nos acercó, ninguno pudiéramos estar en el trono de la gracia. Pero hoy todos podemos entrar al trono de la gracia de una manera libre, porque el Cordero de Dios abrió el camino y nos dijo, hoy puedes entrar, porque yo quité lo que estorbaba. Así que mis hermanos, si somos hermanos, todos tenemos el mismo Padre. Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas bendiciones. Y en el libro de Efesios, en la carta ahí a los Efesios, dice que todos los creyentes hemos sido bendecidos con la misma bendición espiritual. No está refiriéndose a que algunos han sido más bendecidos con la bendición espiritual que otros. Todos hemos sido bendecidos, todos hemos sido escogidos si somos creyentes, todos hemos sido predestinados, todos hemos sido adoptados y redimidos con el mismo propósito espiritual, que es la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Pero hay otro ejemplo en Efesios capítulo 4, los versos del 3 al 6, donde dice que debemos esforzarnos como cristianos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le escribe a esta iglesia eso? Porque hay un solo cuerpo, dice ahí, hay un solo Espíritu. Así como también fuimos llamados a una misma esperanza, una misma vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Por esa razón, hermano, Timoteo tenía que también exhortarlos como hermanos, no creyéndose superior, hermano. Y eso lo dice también la palabra de Dios en otros lugares. Ahora, según el versículo 2, debemos soportarnos los unos a los otros en amor, con toda humildad. Cuando hablamos de soportarnos, nosotros sabemos que hay personas que son insoportables, ¿verdad? ¿Verdad? Pero lo que nunca sabemos o nos damos cuenta es cuán insoportables somos para otros. Nosotros sabemos qué insoportables son otros, pero nunca sabemos qué insoportables somos nosotros para otros. Pero la palabra dice que debemos soportarnos los unos a los otros en amor. Así que, hermano, cuando vayamos a la congregación de los santos aquí reunidos, podemos tener algo bien claro. Dios me llamó a soportar, pero también Dios te llamó a que me soportes. Y unos a otros tenemos que soportarnos. ¿Por qué razón? Porque somos del mismo Dios, somos escogidos, somos perdonados, hemos sido bendecidos, pero tenemos defecto. Todavía no hemos sido santos, perfeccionados, sin mancha. Eso va a ser un día ya. Mientras tanto que estamos en este proceso de santificación, Dios está transformándonos. Por eso, hermano, cuando vemos personas que muestran su defecto, tenemos que saber, este que mostró su defecto, lo único que ese fue mostrado, el mío tal vez no ha sido mostrado. Por eso es que la palabra dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, los espirituales deberían restaurarlo. Pero la diferencia entre este que es sorprendido y yo, es que este fue sorprendido y yo todavía no he sido sorprendido. Hermano, la apelación aquí es a exhortar a los jóvenes de la iglesia como hermanos. Y deberíamos considerar el pasaje de Gálatas capítulo 6, donde dice, si aún uno es sorprendido, como les estaba diciendo, los que son espirituales, restaurarlo. Pero dice, con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no vaya a ser que tú caigas. Por eso es que fue tan fuerte siempre el ministerio de Jesús con los fariseos. Porque los fariseos ponían un dedo acusador y siempre estaban con el dedo acusador, pero no se miraban a sí mismos la cantidad de pecados y faltas que tenían. Por eso es que tan fuerte debería ser la reprensión dentro de la iglesia con el espíritu fariseo. Porque el espíritu fariseo siempre viene juzgándolo y condenándolo todo según su manera de pensar.
no según la palabra de Dios. Porque según la palabra de Dios dice, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Y ahí está la diferencia, hermano, entre lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, para una persona que ocasionalmente cae, a aquellos que persisten en condenar, juzgar y ser los jueces de la iglesia. Porque cuando un patrón fariseo está dentro de la iglesia, aquellas personas están usurpando el lugar de Dios, que es el único que condena, que juzga. Debemos exhortar, hermano. Sí, y los pastores, los líderes deberían, los que pastorean células, deberían exhortar, deberían corregir, tienen que hacerlo, tienen que reprender, pero debemos hacerlo mirándonos a nosotros mismos, porque nosotros podemos estar en la misma situación, hermano. La amonestación, dice la palabra, que sea hecha a los jóvenes como a un hermano, y esto no significa que el hermano desobediente no tendrá que sufrir las consecuencias, hermano. Las consecuencias de su pecado tendrá que sufrirlas, o la disciplina de la iglesia tendrá que sufrirla, si llega el momento. Como les decía, después de una amonestación y no hay arrepentimiento, llega con otro. Mateo 18 dice, y no hay arrepentimiento, entonces es presentado delante de la membresía, y si tampoco hay arrepentimiento, se tiene por un inconverso, es lo que dice la Escritura. Es decir, que el hecho de que se trate como hermano no quiere decir que no pase por el proceso de disciplina de la iglesia. Ahora, la segunda carta que hemos estado leyendo, la segunda carta de Tesalonicenses que no hemos estado leyendo, dice, si alguno no obedece nuestra enseñanza, le está diciendo el apóstol mismo Pablo, aquí que ha sido inspirado para escribir esta carta a Timoteo, ahora inspirado también por Dios para escribir la carta a los tesalonicenses, dice en el capítulo 3, versículos 14 y 15, si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalarlo y no te asocies con él. Hermano, ¿cómo contrasta esto con lo que le dice allá a Timoteo? Si alguno no obedece esto, señálalo y no te juntes con él para que se avergüence. Pero eso es falta de amor, según el amor sentimental de la iglesia. ¿Cómo señalar a una persona que no cree lo que se está enseñando? Señalarlo para no juntarse con él, para que se avergüence. Y dice, sin embargo, no lo tengas como enemigo, sino amonestarle como un hermano, aun cuando todas estas consecuencias vienen. Hermano, aunque la amonestación sea hecha como a un hermano, esto no te excluye, ni me excluye de las consecuencias, ni de la disciplina de la iglesia. Ahora, de la manera en que deben ser exhortados tanto los hombres mayores de edad como los jóvenes, el apóstol pasa a otro nivel. ¿A dónde? A las mujeres mayores, ancianas, mujeres mayores. Nadie, por supuesto, no se asusten, no les voy a decir que levanten la mano, porque casi nadie la va a levantar. Pero ¿cómo deben ser tratadas las mujeres mayores? ¿Qué dice la palabra? Como a madres. A ver, hermano, el patrón no es el patrón del mundo, porque hoy hay muchas personas que tratan a las madres de madre. Pero ¿cómo se trata a las madres? Y una vez más se está apelando a que la iglesia es una familia, hermano. Sigue apelando Pablo a la iglesia es una familia. Y como el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 8, verso 20 y 21, y le avisaron, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Se recuerdan? Y él le dice, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Son los que oyen y la hacen. Por tanto, ¿qué significa exhortar a las hermanas mayores de edad como a madre? También el mismo comentarista William Henry se dice, Timoteo debe tratarlas como un hijo amante trata a su madre que ha errado. Esto es lo que está diciendo el sentido de la carta. Timoteo, tú debes tratar a las ancianas, mujeres mayores de la iglesia, como un hijo amante trata a su madre que ha errado. Corregir a la madre. Sí, hermano, ese es el amor. Corregir a la madre porque ha errado. De uno ciertamente requiere profundidad, ¿verdad? Corregir a nuestra mamá, a los que la tenemos viva, requiere humildad. Y también la madre corregida debe tener humildad. Porque casi siempre la respuesta es, ¿tú vas a enseñarme a mí? Bueno, hermano, la respuesta es posiblemente sí. Exhortar a las hermanas mayores de edad como una madre significa considerar que ellas también nos ven a nosotros como hijos, hermanos. Y como los hijos siempre necesitan la ayuda de su madre, ellas pueden subestimar pensando, tú eres muy nuevecita o nuevecito, en el caso de Timoteo.
Y por eso Pablo le dice a Timoteo, como a madres. Pero ¿cómo debe ser la exhortación de un ministro a las jovencitas de la iglesia también? Sigue pasando de hombres mayores a jóvenes, a mujeres mayores, y ahora termina en un punto de las mujeres jovencitas. Acuérdense que la iglesia es una familia. ¿Cómo se debe ser? ¿Y qué dice el texto? A las más jóvenes como hermanas. Pero ¿por qué le agrega algo? ¿Por qué le agrega? Con toda pureza. Y en su tarea los ministros han de corregir la falta y los pecados de los jóvenes en la iglesia también, hermano. Eso es una tarea de los ancianos de la iglesia. Corregir las faltas y los pecados de los jóvenes en la iglesia. Pero en vista de esto, el ministro debe recordar que en el momento de hacerlo debe exhortar a las hermanas jóvenes como a su misma hermana de sangre. ¿Y qué significa esto? Que la exhortación debe ser hecha con toda pureza, como dice la palabra. Y ahí no dice con pureza, sino con toda pureza. Y la palabra pureza aquí en el 4.12 significa en completa conformidad. En el capítulo 4, versículo 12 también, con completa conformidad en pensamiento y en palabra con la ley moral de Dios. No solamente pensando en la parte sexual, sino con completa conformidad en pensamiento y en palabra con la ley moral de Dios. Y es por esto que es muy aconsejable que cuando tengamos que aconsejar a una joven, a una hermana de su edad, aún de la misma edad, debemos examinar nuestro corazón primero. No importa, hermano, si eres anciano, si eres pastor o si eres un miembro de la iglesia que vas a aconsejar a una nueva, a una joven. Para que no seamos engañados, debemos revisar nuestro corazón. Para que no seamos engañados por las pasiones carnales. Para que no cometamos el error de aconsejar sin pureza, con otras intenciones a una joven. Eso es lo que le está diciendo. Con toda pureza. Porque a nadie, hermano, se le ocurriría, o a muy pocas personas se les ocurriría, tratar a una hermana biológica con intenciones sexuales. Pasa, yo sé que pasa en la comunidad pecadora en la que vivimos, pero no es lo normal. Así que también es aconsejable siempre y cuando se pueda aconsejar en un lugar que no sea oculto. Uno de los errores que ha llevado a muchas personas, a ministros de Dios, a la caída, es que aconsejan a muchachas nuevas en lugares ocultos, solos, y por lo general terminan en pecado, hermano. Así que siendo que un ministro de la palabra debe exhortar a las jóvenes con toda pureza, la pregunta que se desprende es: ¿cómo deberían tratar los hombres jóvenes a las mujeres jóvenes de la iglesia? Tal vez digamos, ¿por qué tenemos necesidad de esto, hermano? Porque la iglesia es una familia y debe vivir a la manera de Dios, que fue el que creó la familia. Por tanto, ¿cómo deben tratar los hombres jóvenes a las mujeres jóvenes? Bueno, igualmente, con toda pureza, como tratarían a su hermano. Quiero entrar en un área que es un poco distorsionada en las iglesias en estos tiempos, donde la palabra libertinaje ha entrado y donde la palabra de Dios se ha sacado. De la misma manera natural y lógica que te relacionas con tu hermana en sangre, es la misma manera en que te debes relacionar con tu hermana en Cristo, hermano. De la misma manera que tú no coqueteas con tu hermana de sangre porque es impuro, tampoco lo debes hacer con tu hermana en Cristo porque es impuro. Como tú no acaricias ni besas sexualmente a tu hermana de sangre porque es impuro, así debe hacer también con las hermanas en Cristo. Pero la pregunta sigue: ¿hasta cuándo debe ser esto? ¿Hasta que llegue el noviazgo? Cuando llegue el noviazgo, ¿sí puedo toquetear a mi hermana en Cristo? Hermano, el libertinaje ha entrado en la iglesia y ha dicho: ay, que los tiempos han cambiado. Y yo les digo, es verdad que los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios nunca cambia. Y el hecho de que los hombres han distorsionado la verdad de Dios no quiere decir que la verdad de Dios ha cambiado. Y la iglesia está para sostener la palabra de Dios y mostrarla bien en alto. Así que ¿hasta cuándo debe ser esto, hermano? ¿Hasta cuándo un joven debe tratar a una joven de la iglesia con toda, como dice ahí, con todo respeto, con toda modestia, hasta que sean novios? Hermano, hace poco conversaba en un tiempo personal con algunas familias y le decía: ¿a alguno de ustedes les gustaría, hermano, que ahora tu esposa, que había sido novia de alguien antes, pero en su noviazgo
que puede romperse la relación todavía, porque lo que no debería romperse es el matrimonio. El noviazgo es un tiempo para conocerse, pero en su noviazgo anterior, la tocaron, la besaron, le tocaron todas las partes y ahora es tu mujer. ¿Te gustaría? Pero hermano, eso se tilda dentro de la iglesia como eso es un problema. Eso es un problema de legalismo. Bueno, eso es lo que está diciendo la Escritura. Las hermanas en la iglesia siguen siendo hermanas de los jóvenes hasta que haya matrimonio. Por tanto, mientras no haya matrimonio, deberían tratarse de la misma manera. Mientras no haya matrimonio. Claro que la iglesia ha caído tan bajo en esto, hermano, que hoy prácticamente no hay diferencia entre el noviazgo de la iglesia y el noviazgo del mundo. No hay diferencia. Por tanto, por el hecho de que ya sean novios no significa que dejaron de ser hermanos. Cuando hay una relación superior es cuando son marido y mujer. Mientras tanto, hermano, están actuando de la manera incorrecta, como dice la palabra. Y es por esto que este principio debe ser el principio regulador tanto de nuestras relaciones amistosas como de nuestras relaciones de novio dentro de la iglesia. Ese es el principio bíblico, porque la falta de pureza en el noviazgo puede traer nefastas consecuencias a la iglesia, aun cuando lleguen al matrimonio. Hermano, y como recordatorio de lo que hemos estado hablando, dos versículos muy simples, muy sencillos, simplemente con el peligro de sacarlo del todo el contexto de la Biblia, para que sea la norma en la iglesia, y esa no es la norma, eso es para estos casos que dice la Escritura. Quisiera recordarles las enseñanzas. Número uno, los ministros debemos recordar no regañar a las personas mayores, sino exhortarles, amonestarles cuando han cometido una falta. Pero hacerlos como a madre y como a padre. Pero hermano, eso no es la ley, la norma para todo. Aquellos que persisten en pecar, dice, deséchalos, amonéstalos delante de todo. Aquellos que enseñan a la iglesia a pecar, dice, delante de todo y deséchalos si tienes que desecharlos. Por eso le digo, esa no es la norma. Aquellos más que contaminan la iglesia con una enseñanza distorsionada, delante de todo para que otros también, dice, teman. Además, debemos recordar e exhortar a nuestros hermanos jóvenes en la fe, como hermanos en Cristo, no creyéndose superiores. Hermanos, no podemos creernos superiores, como si ya hubiéramos llegado a la meta. Porque aún aquel que siempre estuvo en la meta, nos trató a nosotros como personas, nos trató como no merecíamos, hermano. Porque nosotros merecíamos condenación. Y por último, exhortemos a nuestras hermanas jóvenes con pureza. Hermanos, sabemos que estamos en proceso de noviazgos. Muchos, siempre en la iglesia va a tener personas en proceso de noviazgo. Con pureza los novios también deberían estar hasta que tengan matrimonio. Porque la diferencia está cuando llegan al matrimonio, que ahora la relación es una relación mayor que de hermanos. Pero mientras que estén en noviazgo, siguen siendo hermanos, según la palabra de Dios. Y deberían ser tratadas con toda pureza. Hermano, mi oración final sería, ayúdanos Dios a ser fieles a tu palabra. Como decía la palabra de la lectura bíblica, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. Y la verdad te va a liberar. Aquellos que creían que estaban en la verdad y que conocían que tenían el Padre Abraham, le dicen, mira, ustedes no. Porque los que son de la verdad, oyen la verdad y viven por la verdad. Y ese es mi deseo y mi oración, hermano. Debería ser así, la de ustedes también. Dios, ayúdame a ser fiel a tu palabra. Aun cuando vaya en contra de lo que yo quiero, de lo que el mundo quiere, de lo que es normal para la mayoría. Ayúdame a ser fiel a tu palabra. Que el Señor les bendiga.